Su micro, señorita, buen día, su micro. Puede comenzar. Doctor, ahora sí me confirma si me escucha, por favor. Sí, Ruth, puedes comenzar. Ya, doctor. Buenas noches y bienvenidos a todos los participantes. Vamos a dar inicio a la semana de conferencias que ha organizado el Círculo de Estudios de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Le pedimos a todos los participantes mantener apagados sus micrófonos para evitar interferencias durante la ponencia. Vamos a dar inicio al evento con las palabras de presentación a cargo del decano de la Facultad de Derecho, el doctor Mario Romero Antola. Le cedemos las palabras, doctor. Ok, muy buenas noches. En primer lugar, permítame felicitar al Centro de Estudios de Derecho Penal, a las estudiantes que desde hace un año apoyan al Círculo de Estudios, desarrollando un conjunto de actividades, entre ellas académicas, pero no exclusivamente académicas. Y también felicitar al doctor Goicoechea, al doctor Julio Goicoechea, por su siempre dedicación a las actividades extracurriculares de esta facultad, que permiten mejorar los conocimientos de las estudiantes y en general del público en general respecto a temas de relevancia nacional. En esta oportunidad el Círculo está desarrollando un ciclo de conferencias muy interesantes y no ha tenido mejor iniciativa que el haber iniciar el día de hoy con este tema tan trascendente como es las funciones y atribuciones del fiscal superior en el proceso penal. Creo que en este momento es muy importante en la profundización de los estudios en el área penal y específicamente en las funciones del fiscal, que a veces no son entendidas, a veces son criticadas, en algunos casos con justicia, pero en la gran mayoría de los casos injustamente. Y creo, en primer lugar, por el desconocimiento justamente de cuáles son las funciones de la fiscalía en términos generales, ¿no? Y en segundo lugar, porque lamentablemente pues, los peruanos también somos muy llevados a siempre ver la parte mala de las cosas, ¿no? El vaso medio vacío. Es decir, fiscales buenos hay muchísimos, son la gran mayoría. Por ahí habrán algunos que de repente por alguna u otra razón no cumplen a cabalidad las funciones que les corresponden. Pero en todo caso, yo creo que el conocimiento es la mejor forma de mejorar nuestra capacidad de crítica inclusive, ¿no? Porque hay mucha gente pues, que habla sin conocer. Y yo creo que este tema es fundamental. El tema que se ha escogido, pero además creo que ha sido un éxito, un acierto, que el doctor haya logrado la participación de un destacado jurista, el doctor Orlando Hugo Gómez Orina, quien no solamente conoce el tema desde el punto de vista de su conocimiento teórico que lo tiene, sino que además tiene la experiencia necesaria para explicar de una manera sencilla algo que no lo es, y poder en esta oportunidad explicarnos a todos
cuáles son las trascendentes funciones que tiene el fiscal superior en el proceso penal. Yo reitero mis felicitaciones, los exhorto a que sigan este tipo de actividades. Me alegra que la Internet esté facilitando este tipo de intercambios académicos, no solamente con estudiantes de la UNIFE, no solamente con docentes de la UNIFE, sino en general con docentes, estudiantes y público de otras universidades. Estas conferencias son grabadas y también son puestas a disposición de la comunidad en streaming, en Facebook. Y la verdad que no solamente la UNIFE, sino que muchas instituciones han decidido no amilanarse ante las circunstancias, salir adelante, seguir estudiando, seguir profundizando, y estas actividades de las estudiantes fundamentalmente realmente son las de elogiar. Yo las felicito, felicito al doctor de Cochea, agradezco nuevamente al doctor Corina y le deseo la mejor de los éxitos a este ciclo de conferencias que se desarrolla en este primer semestre lectivo, y les deseo el mejor de los éxitos. Muchas gracias y les cedo la palabra para que se pueda ya iniciar la conferencia. Muchas gracias, doctor Mario Romero Ontola. Continuando con el evento, tendremos las palabras del director del círculo, el doctor José Julio Goicoechea Elías. Le cedemos el uso de la palabra, doctor. Gracias Ruth, gracias al doctor Romero siempre por sus palabras, apoyando las iniciativas que no son tanto mías. A mí no me gusta ganarme el cielo con indulgencias prestadas, son mérito de mis alumnas que constantemente uno lo incentivan a poder continuar en este desarrollo de actividades que van en bien de toda la comunidad universitaria, no solamente de la de Derecho. Bueno, el día de hoy nos acompaña un amigo, el doctor Orlando Hugo Gómez Oscorima. Él se ha conectado desde su domicilio en el caluroso departamento de Ica, la tierra del buen pisco, y va a tocar un tema súper importante. Él va a tocar un tema que me parece trascendental para el desarrollo formativo de las chicas. Es la función, el rol que cumple el fiscal, el Ministerio Público, en este caso el fiscal superior, en el marco del proceso penal garantista. Yo no soy el que tengo que hablar, tiene que hablar el invitado, Hugo, y te cedo la palabra, Ruth, para que puedas presentar la hoja de vida de la persona que nos acompaña y a la vez señalarle a la asistencia cuál va a ser la modalidad en que se va a llevar la conferencia en cuanto a las preguntas. El tema que se abordará hoy es funciones y atribuciones del fiscal superior en el proceso penal, el cual va a iniciar ahora en breves minutos. Recordar que ya nos encontramos transmitiendo en directo desde la página del Facebook del CEDEP, y bueno, el ponente es el doctor Orlando Gómez Oscorima, quien va a iniciar nuestra semana de conferencias. El doctor Orlando Gómez Oscorima es abogado por la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Ha realizado estudios culminados en las maestrías de Derecho Constitucional y Derecho Penal por la Universidad Nacional Federico Villarreal y estudios culminados en el doctorado en Derecho por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Ha sido presidente de la Junta de Fiscales en el Distrito Judicial de Ica y es actual fiscal superior titular del Distrito Judicial de Ica. Bienvenido, doctor. Le cedemos el uso de la palabra y nuestros participantes los escuchan. Gracias, muchísimas gracias. Buenas noches a todos los que participan de esta plataforma virtual. Sean mis primeras palabras para agradecer al doctor José Julio Goicoechea Elías, al Círculo de Estudios en Derecho Penal de la UNIFE, por invitarme a participar en esta noche de conferencias con el tema las atribuciones y funciones del fiscal superior en el proceso penal. Al respecto, compartiremos algunas ideas y experiencias para saber cuál es la función que tiene el fiscal superior en el nuevo proceso penal. La exposición no será puramente teórica, dogmática, sino estará basada en la práctica respecto a los estadios procesales en los que participa el fiscal superior, y lo haremos en un lenguaje sencillo. Para iniciar nuestra exposición, hay que preguntarnos quién es el fiscal. La Constitución de 1900, en el artículo 159 de la Constitución de 1993,
Se le reconoce como titular de la acción penal, encargado de la carga de la prueba, y como tal, le otorga la facultad de dirigir y conducir la investigación desde el primer momento. Es decir, es el persecutor del delito. A partir de ello, o en el ejercicio de esta función, va a empezar una investigación fiscal, en el cual pondrá de manifiesto su capacidad indagatoria a partir de sus conocimientos teóricos, prácticos, que ha aquilatado durante la experiencia y ha tomado a partir de sus capacitaciones. La finalidad de esta investigación será acreditar la delictuosidad de los hechos investigados, identificar a los presuntos autores, vincular los hechos a los investigados, descubrir los móviles que lo llevaron a cometer el delito, para lo cual, en la escena del delito, por ejemplo, recogerá las evidencias, indicios que pudiera encontrar. Durante la investigación, ordenará los peritajes que corresponda de acuerdo a la naturaleza del delito. Por ejemplo, ordenará una pericia de balística forense si se trata de un delito de tenencia ilegal de armas. Se ordenará un peritaje físico-químico si se trata de un delito de tráfico ilícito de drogas. Un delito o una pericia biológica si se trata de un delito de homicidio, por ejemplo, para determinar el tipo de sangre o manchas hemáticas que se pueden encontrar en las prendas de las personas o de un imputado, o en todo caso de la víctima. Y en los casos de indemnidad, en los delitos de violación sexual, buscará u ordenará que se practique un peritaje de indemnidad sexual. De igual manera, practicará las inspecciones fiscales, por ejemplo, en los delitos de usurpación. Recabará testimoniales que van a dar cuenta de los hechos, sean estos testigos presenciales o sean testigos de oídas. Recuerden, señores, de que cada proceso tiene que tener una prueba madre, lo que se llamaba, es decir, una prueba que no puede faltar para llegar a descubrir si efectivamente los hechos se cometieron o no. Durante la investigación, igualmente, requerirá al Poder Judicial las medidas cautelares personales, como son la prisión preventiva, cuya finalidad es ponerlo al investigado en una situación de sujeción al proceso y garantizar la ejecución de una sentencia condenatoria al final del mismo. Requerirá igualmente del juez o al órgano jurisdiccional se impongan o se traen las medidas cautelares reales, como por ejemplo los embargos para garantizar la reparación civil finalmente. Todo ello, claro está, respetando el debido proceso y los derechos fundamentales del procesado y de la ley. Para continuar el desarrollo de la disertación, es necesario referirnos a la autonomía del Ministerio Público. El Ministerio Público, si bien es cierto, a los fiscales se les ha mencionado desde la Constitución de 1824 hasta la Constitución de 1933, pero siempre ha sido en una función secundaria como auxiliar del juez. Recién fue en la Constitución de 1979, donde después de un arduo debate, entiendo que por oposición de algún sector de la comunidad, de que no quería que se le reconozca autonomía institucional y funcional al Ministerio Público, se le reconoce como órgano constitucional autónomo jerárquicamente organizado. Esto en el artículo 250 de la Constitución de aquella fecha, es decir, de 1979. Se le encargó, entre otras funciones, la de vigilar e intervenir en la investigación del delito desde la etapa policial. Es así, y para dar viabilidad a la función vigilante de los derechos humanos que prescribía la Constitución, el 16 de marzo de 1981 se dicta el decreto legislativo 052, con el cual se aprueba la ley orgánica del Ministerio Público, que establece de manera taxativa al fiscal, o le reconoce de manera taxativa al fiscal, ser el titular de la acción penal pública y el encargado de la carga de la prueba. La ley orgánica antes referida, es decir, la ley orgánica aprobada mediante el decreto legislativo 052, le reconoce la etapa policial,
esto con la finalidad de dar coherencia al mandato constitucional que decía de que el fiscal era vigilante de la investigación policial, y en esta ley orgánica se le reconoce esta etapa, nuevamente, con autonomía en la investigación, de tal manera que los policías o la policía podía calificar el delito, podía concluir si las personas investigadas eran responsables o no del mismo, y emitían o ejecutaban o plasmaban su decisión, su investigación en un documento policial que se llamaba parte o atestado policial. Ahora eso ya no es así, porque la policía actualmente solo y únicamente nos remite al fiscal un informe policial. Pero ¿cuál era la función del fiscal en esa etapa policial? La función del fiscal era únicamente de vigilancia para que la policía, en su afán de investigar, no cometa excesos y se respeten los derechos fundamentales de los investigados. Ya habíamos dicho hace un momento de que también la ley orgánica le reconocía la titularidad de la acción penal. Pero ¿cómo es que podía reconocerle estando presente o estando vigente el Código de Procedimientos Penales de 1940? Se reducía esta titularidad de la acción penal solo al momento de formalizar la denuncia ante el juez instructor. A partir de ese momento era este funcionario, este señor juez, quien se encargaba de la investigación y finalmente de la sentencia del procesado. Todo ello en un solo estadio, vale decir, en la instrucción. No había un juicio previo en el cual se le concedía al imputado la posibilidad de defenderse o de ser oído oralmente. La Constitución Política del año de 1993 mantiene en esencia las disposiciones de su antecesora, es decir, de la Constitución de 1979, pero al Ministerio Público se le reconoce como función conducir desde su inicio la investigación del delito. Con tal propósito, dice el artículo correspondiente, la Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función. Como podemos notar, de la función vigilante de la Constitución de 1979, en su artículo 250, se avanzó y ahora se le reconoce la función de dirección de la investigación del delito desde su inicio. No obstante ello, no obstante este mandato constitucional, este reconocimiento de la función persecutoria del delito y director de la investigación, no se encontraba vigente todavía el Código de Procedimientos Penales, como hasta ahora se encuentra vigente en la ciudad de Lima, por ejemplo. Código de corte inquisitivo en el que le encargaba la investigación del delito al juez instructor. El nuevo mandato constitucional era imperativo de que tenga que darse un nuevo cuerpo normativo procesal que recoja el principio acusatorio. Es así que el 29 de julio del año 2004, mediante el decreto legislativo nuevo 957, se promulga el nuevo Código Procesal Penal, inspirado en un modelo acusatorio, garantista, adversarial, el mismo que se viene implementando paulatinamente a nivel nacional, siendo el primer distrito fiscal en el cual se implementó el de Huaura el 1 de julio del año 2006. De los textos constitucionales arriba indicados y de la ley orgánica, se derivan y reconocen algunos principios y funciones del Ministerio Público, siendo la principal la función persecutoria, la función requiriente y la función de control, que es la que vamos a mencionar para llegar a aterrizar en lo que corresponde nuestro tema mismo. El nuevo proceso penal tiene tres partes o tres fases debidamente establecidas, fases o etapas, como lo llaman algunos estudiosos. La etapa de investigación preparatoria, bajo la dirección del fiscal, la etapa o fase intermedia, bajo la dirección del juez de garantías, y la etapa de juzgamiento, bajo la dirección del juez unipersonal o colegiado. La etapa de investigación preparatoria, saben ustedes y sabemos de que tiene dos subetapas o fases. Una, la investigación preliminar,
en el cual el fiscal es el dueño y señor de la investigación, de tal manera que para archivar no tiene que dar cuenta a nadie, y la investigación preparatoria propiamente dicha bajo la supervisión, llamemos así, del juez de garantías, de tal manera que una vez promocionada la acción penal, en ese momento ya no tiene la facultad de archivar el proceso, sino es con conocimiento, consentimiento y aprobación del juez de garantías. Dicho esto, estamos en la capacidad de decir que el fiscal superior participa del proceso penal en su función de control en las 3 etapas antes de quedas, pero todo ello derivado de la impugnación de las decisiones, sea del fiscal o del juez, salvo la institución de la exclusión fiscal, que no es una decisión de ninguna de las partes, es decir, o de ninguna de las partes antes señaladas, es decir, ni del juez ni del fiscal. ¿Cómo participa en la investigación preliminar? Vamos a poner un ejemplo para llegar a explicar ello. Tenemos, por ejemplo, una denuncia por un robo agravado que se cometió utilizando una mototaxi, en el cual es víctima una señora. Ella va a la comisaría y pone la denuncia y manifiesta que no ha podido reconocer a ninguno de los asaltantes, pero sí ha podido ver, por lo tenue de la luz y el lugar donde se ocurrieron los hechos, la placa de rodaje al momento de que huía. Frente a este hecho, el fiscal toma conocimiento y puede optar por 2 posibilidades al momento de calificar. Puede archivar de plano, porque los hechos, porque puede archivar de plano o llevar o proponer o iniciar una investigación preliminar. En algunos casos me ha tocado ver, por ejemplo, de que archiva de plano un caso similar, señalando que al no haberse podido reconocer a ninguno de los participantes, entonces no tenemos elementos indiciarios a partir del cual podemos iniciar una investigación preliminar. En este caso ha subido en el recurso de elevación de actuados o recurso de queja de derecho ante mi despacho, y hemos tenido que evaluarlo. Al evaluarlo y en varias veces agarrar y desaprobar esa resolución, toda vez de que nosotros encontramos de que, si bien es cierto, no había podido reconocer a los imputados o a las personas que habían cometido el delito, pero sí teníamos un elemento a partir del cual se podía iniciar una investigación preliminar. Por ejemplo, si teníamos la placa del vehículo, era posible iniciar una investigación preliminar y requerir del Ministerio de Transportes, o en todo caso de la SUNAR, a quién correspondía este vehículo, el punto de partida a partir del cual podemos nosotros ubicar quienes estaban al interior de esta mototaxi. Por lo menos podíamos ubicar a la persona que estaba manejando el vehículo, de tal manera que ese era un punto de partida como para poder empezar una investigación preliminar. Puede también, decía, primero archivar de plano o iniciar una investigación preliminar. También se hace la investigación preliminar, o tiene esa facultad de de llevar adelante la investigación preliminar, y una vez concluida ella, tiene 2 opciones: califica, promociona la acción penal, o en todo caso archiva porque el hecho no se cometió, o habiéndose cometido no tiene elementos a partir del cual, indiciarios por el cual, o mediante el cual, o basándose en el cual puede formalizar una investigación preparatoria. Respecto a esta decisión, la parte agraviada tiene derecho a recurrir o a impugnar esto de conformidad al artículo 5, al artículo 330, literal 5 del Código Procesal Penal. ¿Qué es la impugnación? Es un mecanismo procesal en el cual se alega error o deficiencia en la emisión de la disposición y que persigue la anulación de la disposición, que le es desfavorable. Requiere del fiscal superior un mejor estudio de los actuados, a partir del cual se decida en aprobar o desaprobar la disposición apelada.
Aquí hay un pequeño, nos vamos a tener que detener un momento para establecer cuál es la nomenclatura o la denominación que debe tener este recurso. ¿Es queja de derecho o elevación de actuados? Sea cual fuese la denominación, lo que se pide, lo que se requiere es que el fiscal fiscal superior tenga que revisar la decisión del inferior en grado. En la doctrina se ha establecido de que queja viene a ser un mecanismo procesal para impugnar o para pedir el reexamen de un recurso impugnatorio que no ha sido concedido. Y actualmente el Código Procesal Penal lo denomina elevación de actuados. Pero sea cual fuese la denominación queja de derecho o elevación de actuados, lo que se requiere es el reexamen o la reevaluación de los elementos de convicción que ha tomado en cuenta el fiscal provincial para poder archivar la denuncia en ese caso. El plazo para la elevación de los actuados o para interponer este recurso impugnatorio es de 5 días, que ha sido ya establecido mediante directiva número 004-2016 del Ministerio Público, porque había una discusión si era 3 días o 5 días, para finalmente establecer de que esto es 5 días. El recurso de elevación de actuados requiere alguna formalidad. El Código Procesal Penal no exige ninguna formalidad, no ha precisado ninguna formalidad. Algunas personas, algunos estudiosos de la materia, han dicho de que debería de pedirse mínimamente de que el recurso esté bien redactado, a partir del cual podamos encontrar cuál es la pretensión del impugnante. Sea en todo caso claro, un recurso claro, a partir del cual podamos nosotros extraer cuál es la pretensión y qué parte o en qué parte de la disposición no está de acuerdo. Frente a este recurso de apelación, las facultades del fiscal superior son las siguientes. Tenemos 3 formas de resolver: al declarar fundada la queja de derecho o elevación de actuados, declarar fundada en parte o declarar infundada. Cuando se declara fundada, se ordena formalizar la investigación preparatoria, esto en el entendido de que el fiscal provincial no ha analizado adecuadamente los elementos de convicción recopilados a nivel de la investigación preliminar o de los datos que ha expuesto la denunciante. Encontramos indicios reveladores de la existencia del delito y de la identificación del presunto autor. Se declara fundada en parte en 2 supuestos: para declarar la nulidad de la disposición por falta de motivación o por no haberse pronunciado por un delito o por no haberse denunciado, por ejemplo, por uno de los imputados. Si una denuncia de una persona, de un ciudadano, lo hace por 2 delitos o 3 delitos y 4 o 5 imputados, el fiscal tiene la obligación de pronunciarse por cada uno de los delitos y por cada uno de los imputados. De tal manera que si obvia cualquiera de ellos, también es una causal de nulidad. O en todo caso, para no comprender, por ejemplo, a un agraviado dentro de ello. ¿Por qué? Porque estaría prefiriendo el derecho de participar en el proceso penal. Y se declarará infundada cuando la impugnación no es amparada y en el entendido y del fiscal superior de que la decisión del fiscal de primera instancia o el fiscal provincial ha sido debidamente motivada y está sustentada en lo acontecido en la investigación preliminar o de los hechos que ha expuesto la denunciante. Esta no constituye delito o no se puede vincular a ninguna persona en la investigación. En la investigación preparatoria, la función del fiscal superior van a ser siempre derivadas de las decisiones del juez. Mediante los recursos de apelación de las resoluciones dictadas por el juez de investigación por las partes procesales, sea el Ministerio Público o sea el imputado, o sea también la parte agraviada. Podemos nosotros encontrar estas resoluciones de los jueces de investigación preparatoria respecto a los requerimientos fiscales
respecto, por ejemplo, a los que resuelven las medidas de coerción procesal, llámese las prisiones preventivas para ponerle en una posición de sujeción al proceso, al imputado, cuando el juez resuelve las excepciones propuestas por la defensa técnica del imputado, las cuestiones previas, las cuestiones prejudiciales o las excepciones, o las que declaran la extinción de la acción penal. Igualmente van a ser susceptibles de ser impugnadas las que resuelven los requerimientos de control de plazo, las que resuelven las solicitudes de tutela de derecho y otros, así como los autos de sobreseguimiento que se van a dictar en la etapa de control de acusación. ¿Cuáles son las facultades del fiscal superior en esta fase? Si el apelante es el Ministerio Público, respecto a estas resoluciones, el fiscal, después de hacer un análisis de los hechos que está alegando el fiscal para no estar conforme con la resolución del juez, puede optar por lo siguiente: sostener y fundamentar la apelación ante los jueces superiores solicitando la revocatoria de la resolución. Esto en el entendido de que si el fiscal tiene la razón respecto en la apelación y más que ello, cuestionando la decisión del juez en una, de repente, indebida valoración de los elementos de convicción o de la posición de algunas partes. O en todo caso, de encontrar de que la decisión o la decisión de apelar del fiscal no se encuentra arreglada a ley, el fiscal superior puede desistirse de la apelación, dando por concluida ello esta incidencia. Si el apelante es el imputado, podemos convenir con la pretensión revocatoria del impugnante, es decir, por ejemplo, si ha sido amparada una prisión preventiva y el apelante es el imputado respecto del cual ha caído esta medida de coerción, al evaluar de que, por ejemplo, no concurre un peligro de fuga o no existen los suficientes elementos de convicción graves y fundados, podemos convenir con la pretensión revocatoria del impugnante y más bien pedir de repente otra medida menos gravosa. O en todo caso, si encontramos de que la resolución está debidamente sustentada, así como el requerimiento del fiscal obedece a la necesidad de ponerle en una posición de sujeción al proceso, sostener los fundamentos expuestos por el juez de la investigación del fiscal provincial, solicitando se confirme la resolución apelada. Otro segundo momento viene a ser las solicitudes de exclusión fiscal. La solicitud de exclusión fiscal tiene su fundamento en que los señores fiscales no son recusables. Esto de conformidad al artículo 62 del Código Procesal Penal. La petición se presenta directamente ante el fiscal superior, alegando que le falta objetividad de actuación en la actuación del fiscal provincial, alegando igualmente el incumplimiento adecuado de sus funciones por existir una morosidad en el trámite, alegando igualmente la irregularidad en el ejercicio de sus funciones o que el fiscal está incurso en los causales de reclamación, por ejemplo, tener algún parentesco con una de las partes o en todo caso tener algún vínculo con alguna de las partes o tener interés en el proceso. Frente a ello, el fiscal superior tiene dos posibilidades: rechazar de plano el pedido cuando se evalúa y que la petición de exclusión fiscal es maliciosa. Se ha dado muchos casos, se ha dado, no en pocas veces más bien, de que el justiciable trata de sacar a un fiscal acucioso, a un fiscal que está haciendo bien su trabajo, con la finalidad de buscar un final que quepe a sus intereses. Esto no se permite y más bien rechazamos de plano ello. Pero también podemos excluir al fiscal cuando encontramos que en su actuar está incumpliendo con sus funciones. Por ejemplo, no está cumpliendo en actuar las diligencias necesarias, inmediatas,
que ha propuesto, que ha requerido la defensa técnica y que el paso del tiempo, por ejemplo, puede perjudicar ello. Podemos excluirlo igualmente cuando el fiscal no se ha apartado del conocimiento del proceso de motu propio, se ha inhibido cuando tiene directa relación con alguna de las partes o cuando tiene interés en el proceso. Claro está, esta exclusión se hará sin perjuicio de pasar las partes pertinentes al órgano de control para su procesamiento. Pero antes de resolver, se puede hacer de plano esta exclusión cuando el requerimiento de exclusión ha sido debidamente fundamentado y ha sido acompañado mediante elementos de convicción, o podemos solicitar al fiscal provincial un informe documentado respecto a los hechos postulados por el justiciable para su exclusión. Con la absolución de su informe o no, dentro del plazo perentorio, es que se tiene que resolver en estos dos supuestos. Es decir, rechazar de plano el pedido o excluir al fiscal y ordenar que sea otro fiscal que continúe con la investigación en el estadio que se encuentra. En la etapa intermedia también participa el fiscal, pero en base al recurso de apelación de la parte agraviada, básicamente, o en el supuesto de que el fiscal provincial haya requerido un requerimiento de sobreseimiento y el juez disienta de ello. A la conclusión de una investigación preliminar y después de haber dictado la disposición de dar por concluida, el fiscal provincial tiene dos posibilidades. Uno es formular un requerimiento de acusación, que es un acto de postulación de la pretensión penal. Va a definir el objeto del debate. Esto de acuerdo al artículo, va a definir el objeto del debate en el juzgamiento. Este requerimiento de acusación o el de sobreseimiento va a ser sometido a una etapa de control de acusación o de requerimiento por parte del juez. Esto con la finalidad de sanear el proceso y que esto pase a la segunda etapa, a la etapa estelar, es decir, al juzgamiento ya de manera saneada, prístina, de tal manera que no encontremos ningún tipo de nulidades o adolezca de nulidad. Cuando el fiscal opta por la acusación, esto debe basarse en los suficientes elementos de convicción que tiene y que ha recabado durante la investigación preparatoria para someter al imputado a juicio y conseguir una sentencia condenatoria en su momento. En cambio, el requerimiento de sobreseimiento se va a fundar básicamente en 4 supuestos, que dicho sea de paso, señores, son supuestos que no pueden ser postulados, no pueden ser invocados de manera conjunta al momento de requerir el requerimiento de sobreseimiento, sino más bien estos son alternativamente excluyentes entre sí, de tal manera que si postula el supuesto del inciso 1 ya no podría postular ni el 2, ni el 3, ni el 4. Y estas causas son: el primero dice el hecho no se realizó o no puede atribuirse al imputado. El segundo es por atipicidad, es decir, de que el hecho al haberse realizado no cabe dentro del supuesto típico establecido en la norma penal, o cuando siendo delito o cuando cabe dentro del supuesto del tipo penal, concurre a una causa de justificación de inculpabilidad o no de punibilidad o de no punibilidad. El tercer supuesto es cuando se da una causa de extinción de la acción penal. Puede ser por la prescripción o por muerte del imputado. Y el cuarto es por insuficiencia de elementos de convicción para solicitar el enjuiciamiento. Si ustedes pueden notar, estas 4 alternativas son excluyentes entre sí. Si el hecho, por ejemplo, no se realizó, no se podría, por más que hayan elementos de convicción acopiados suficientes y que podrían darse la posibilidad de incorporar
incluso en el juicio oral, aquellos otros que se hayan requerido su actuación y no haya llegado a los resultados, por ejemplo, eso no va a cambiar, no lo va a convertir en típico un hecho que en esencia es atípico. Entonces, esto debemos de tener en cuenta de que son excluyentes entre sí. Cuando el fiscal provincial requiere el sobreseimiento del proceso, el juez tiene dos posibilidades. Uno, amparar y dictar la resolución, el auto de sobreseimiento respecto del cual la otra parte, es decir, el agraviado, puede recurrir en recurso de apelación que ha de tramitarse ante la sala de segunda instancia. O si el el juez disiente de la facultad o de esta decisión del fiscal de postular un requerimiento de sobreseimiento, en el entendido de que para el juez de garantía si existe delito, existen suficientes elementos de prueba, así como existen elementos de convicción, de que acrediten la comisión del delito y que vinculen al imputado, puede elevar en consulta ante el fiscal superior. Nótese, no es un recurso impugnatorio, porque no lo está impugnando ni el fiscal, ni el agraviado, ni el imputado, sino este es un acto procesal de parte del juez. ¿Para qué? Para que el fiscal superior, en su calidad de titular de la acción penal pública y superior en grado, pueda pronunciarse al respecto. El fiscal superior puede pronunciarse de dos formas: a ratificar la decisión del fiscal provincial de no seguir con la causa, y el supuesto en el cual el juez sin más trámite dictará el auto de sobreseimiento. O puede el fiscal superior rectificar esta decisión y ordenar que otro fiscal formule acusación. Aquí yo encuentro una situación un poco complicada, o más que complicada, un poco que no cabe dentro de nuestras facultades. O sea, el fiscal superior solo puede decir ratificar o rectificar, no podría optar por otra posibilidad. Muy pocos juristas han señalado de que el fiscal superior podría solicitar o requerir una ampliación de la etapa de investigación, de la investigación preliminar, cuando sea evidente de que se han obviado, sea por negligencia o sea por un acto de corrupción, recabar algún elemento constitutivo del delito, algún elemento que acredite el delito o algún elemento de convicción a partir del cual se pueda vincular al imputado con el delito. Esto no es uniforme en la doctrina, ni se ha estudiado a profundidad, pero considero de que debería de darse esta posibilidad al fiscal superior de requerir un plazo ampliatorio, ordenar un plazo ampliatorio en todo caso al fiscal y requerir que sea aprobado por el juez para que se tenga que ampliar la investigación por única vez. Entonces, eso sería en la etapa, en la segunda etapa. En el juzgamiento, que es la etapa estelar del juicio oral, donde las partes han de exponer su teoría del caso. Saben ustedes, señores participantes de esta plataforma virtual, de que el juzgamiento es la etapa virtual del juicio oral, donde las partes han de exponer su teoría del caso, que va a empezar con los alegatos de apertura, en primer término por el fiscal, donde planteará su pretensión penal. Es donde señalará con detenimiento, con acuciosidad, cuáles son los hechos de investigación que se le atribuye o cuáles son los hechos que se le atribuye al acusado, cuál es la vinculación de cuál es el grado de participación de esta persona, cuál es el título de imputación y el grado de participación. De igual manera, hará su alegato de apertura los abogados defensores, también postulando su teoría del caso respectivamente. En esta etapa se llevará a cabo la actuación probatoria
se recabarán las testimoniales ofrecidas como medio probatorio para su actuación por el fiscal. Se llevará a cabo el examen de los peritos, el examen del acusado si es que desea declarar. Se actuarán las pruebas materiales, es decir, los objetos del delito o elementos del delito que se encuentran a mano, ponerlos a disposición de las partes en ese momento para su reconocimiento, y se dará la lectura de los documentos o instrumentales que han sido ofrecidos. Al final de todo ello se va a concluir con los alegatos finales. En esta etapa del proceso, el fiscal provincial tiene la posibilidad de retirar la acusación. ¿Cuándo se da el retiro de la acusación? Cuando los cargos han sido enervados en juicio por una nueva prueba. Ya la doctrina ha señalado, y la reiterada jurisprudencia, de que nueva prueba no es aquella que el fiscal de repente ha tenido en cuenta o ha tenido a la mano, a la vista durante la etapa de investigación preliminar o preparatoria, sino nueva prueba va a ser aquella que ha sido actuado en juicio de tal manera que de ella se derive de que la inocencia del imputado o del acusado y de que o es que no se haya cometido el delito o habiéndose cometido el delito, este no ha participado. En estos supuestos, el juez aprueba el retiro de la acusación y sobresee el proceso, o es que discrepa de la decisión y eleva en consulta. ¿Cuáles son las facultades del fiscal superior en este supuesto? El fiscal superior, dentro del plazo de 3 días, debe de pronunciarse, sea desaprobando la decisión del fiscal provincial y disponiendo que se mantenga la acusación y ordenar que continúe el juicio oral, o puede excluir al fiscal provincial y ordenar que otro continúe el juicio oral, esto es cuando se desaprueba, o aprobar el retiro de la acusación. Esta decisión del fiscal superior, y dice el código, es que obliga a las partes, quiere decir al juez y al fiscal. Pero ¿el fiscal superior podría excluir al fiscal que retiró la acusación? Claro que sí, aun cuando el código no lo establece, pero considero de que sí, el fiscal superior puede excluir al fiscal que retiró la acusación si es que se halla o se evidencia de que lo ha hecho de manera maliciosa. Pero tiene que hacerlo a la brevedad posible y disponer de que otro fiscal tenga que conocer el proceso, continuar el proceso, el juicio en el estadio en que se encuentre, antes de que se quiere, es decir, antes de que pasen los 8 días que puede durar la suspensión, 8 o 12 días que puede durar la suspensión de las audiencias. En segunda instancia, el fiscal superior participa en la apelación de las sentencias. En la sentencia, por definición, viene a ser las decisiones de última instancia que van a definir un conflicto. En el proceso penal, sea una sentencia condenatoria o sea una sentencia absolutoria. Si el apelante es el Ministerio Público, el fiscal superior puede sostener el recurso de apelación en juicio ante la sala de los jueces superiores y ofrecer medios probatorios. Igualmente, puede desistirse de la apelación si es que encuentra que el fiscal provincial no tiene razón al momento de apelar la sentencia. Vale decir, al encontrar el fiscal superior de que la decisión del juez de juzgamiento, sea unipersonal o colegiado, está de acorde a ley y obedece a lo que se ha desarrollado en el juicio o lo que se ha podido probar en el juicio. Y si el condenado es el apelante, puede solicitar el control de admisibilidad recursal. ¿Qué es el control de admisibilidad recursal? La parte pertinente, el artículo pertinente del Código de Procesal Penal establece de que en el recurso de apelación las partes apelantes tienen que establecer, fundamentar cuáles son las partes de la sentencia que le causan agravio, señalando los fundamentos de hecho y de derecho que no están de acuerdo o que rebatan lo que ha dicho el juez, así como concluirán con una pretensión única. Se ha visto y es común de que los abogados presentan o interponen su recurso de apelación solicitando se revoque la sentencia
la sentencia, por ejemplo, que se le impone 10 años de pena privativa de libertad, o se declare la nulidad del mismo. Entendamos que un recurso impugnatorio solicitando la nulidad es alegando causales formales, es decir, de falta de motivación o deficiencias estructurales en la emisión de la sentencia o en la sentencia misma. En cambio, una revocatoria obedece a una falta de valoración o indebida valoración de los medios probatorios actuados en el proceso. Es decir, no se podría solicitar en forma alternativa la nulidad o la revocatoria. Solo se tiene que señalar o pedir una de ellas y sustentar los motivos que lo llevan a pedir ello. En las sentencias de segunda instancia se cumple, con lo resuelto por la segunda instancia, se cumple la doble instancia que prevé la Constitución. Nuestra Constitución, como garantía de la administración de justicia, nos dice de que debe haber una doble instancia. Aquí terminaría el proceso penal, pero tenemos un recurso extraordinario que es la casación. El fiscal superior es el legitimado para interponer el recurso de casación, que es un recurso extraordinario que tiene por función establecer los principios generales del derecho, lo que se llama como función onomofiláctica, o la uniformización de la doctrina jurisprudencial, con la finalidad de establecer la predictibilidad de las sentencias, la uniformidad de las decisiones judiciales y se garantice la seguridad jurídica. La característica del recurso de casación es que es un recurso extraordinario, es un recurso formal. ¿Por qué? Recurso extraordinario, ¿por qué? Porque no es una instancia más, sino únicamente se concede y se interpone con las finalidades antes señaladas, es decir, con la función onomofiláctica y la uniformización de la doctrina jurisprudencial. Se exige para su interposición que la pena en el extremo mínimo sea de 6 años de pena privativa de libertad y solo contra sentencias y autos que pongan fin al proceso penal. Ahí tenemos como ejemplo algunas casaciones resueltas por la Corte Suprema, por ejemplo, la casación 626-2013 de Moquegua, que ha señalado los presupuestos materiales de la prisión preventiva. Aparte de los 3 presupuestos que están establecidos en el Código, vale decir, la suficiencia probatoria, la prognosis de pena y el peligro procesal, ha señalado de que en la evaluación y en la exposición primero del requerimiento tiene que pronunciarse respecto a la proporcionalidad de la medida y a la duración de la misma. Así como, ¿por qué? Porque estos dos son requisitos que deben de valorarse a partir de la excepcionalidad de la prisión preventiva. Igualmente tenemos la casación número 454 del año 2016 de Arequipa respecto a la condena del absuelto. Una de las facultades que están establecidas en el Código Procesal Penal que le acuerda a la sala es condenar al absuelto. Pero mediante esta casación de Arequipa, el 454-2016, ya se estableció que esto es una imposibilidad. ¿Por qué? Porque si se da la posibilidad de condenar al absuelto ante el tribunal en un recurso de apelación, tendría que haber una tercera instancia que tenga las mismas características o facultades que los jueces superiores. Esto porque en el entendido de que si se ha condenado al absuelto es porque se ha actuado una nueva prueba y del cual se ha evidenciado la responsabilidad del imputado que había sido antes absuelto. Esto para que una segunda instancia, que sería la Corte Suprema, en el cual pueda revisar también su sentencia. Como no tenemos una sala que revise estas cuestiones ordinarias, esta posibilidad de la condena del absuelto ha sido desechada, pese a que el Código Procesal Penal no reconoce.
respecto, y hay voces en que piden de que se tenga que implementar una sala en la Corte Suprema a efectos de que tenga que ver estos supuestos de condena al absuelto y tenga que darse viabilidad o operatividad a este mandato, a esta posibilidad que le otorga a los jueces superiores de condenar a un absuelto en el proceso penal. Señores, bien, parte de esta plataforma virtual es todo cuanto puedo decirles respecto a la participación del fiscal superior en el proceso penal. Espero que esto ya no a absorber alguna consulta o pregunta que me puedan hacer. Gracias. Muchas gracias, doctor Orlando Gómez. Y a partir de su interesante ponencia han surgido bastantes dudas. El primero es, si bien es cierto que el Ministerio Público es por definición defensor de la legalidad, ¿en qué momento se desvincula de la posición de una de las partes? ¿En qué momento se desvincula de una de las partes? Me dice usted. Nosotros somos el defensor de la legalidad del Ministerio Público. La defensa de la legalidad del Ministerio Público se puede dar en dos aspectos. Uno, desde un punto de vista macro, que defiende no solamente la ley penal, sino el orden jurídico en su conjunto, o más el Estado de Derecho en conjunto, y el defensor de la legalidad intraproceso, a partir de establecer, controlar en todo caso la actuación jurisdiccional en la tramitación del proceso. Ahora, me pregunta si se puede desvincular de alguna de las partes. El proceso, el fiscal no podría desvincularse de ninguna de las partes porque como titular de la acción penal siempre va a tener como actor principal a quien va a perseguir es al imputado del cual se supone, se presume de que ha cometido el delito. Tampoco podría desvincularse del imputado, ¿por qué? Porque es la parte que ha sido agraviada. Solo y únicamente podríamos desvincularnos de repente de la parte agraviada en cuanto ésta sea constituida en parte civil y a él le toca probar o acreditar cuál ha sido el perjuicio económico causado o cuál es el perjuicio que le ha causado la comisión del delito. De tal manera que si esto es así, en la acusación fiscal, ya el fiscal no va a referirse a esta parte del proceso, es decir, a esta parte de la pretensión, es decir, a la reparación civil, sino ya le tocaría a la parte civil, a la agraviada en todo caso, ¿no? Gracias. Muchas gracias, doctor. La segunda pregunta que plantean es, ¿de qué manera ejercen su discrecionalidad los fiscales en el marco del proceso penal y cuáles son los límites que delimita la misma? El fiscal, la discrecionalidad del fiscal en el proceso penal se puede dar ya en dos supuestos. Primero, en la etapa de investigación preliminar, cuando la ley ahora le acuerda la facultad de poner fin a algunos delitos de mínima intensidad, al convocar, al plantear o a llevar adelante lo que se llama el principio de oportunidad o los acuerdos reparatorios únicamente, y también en la posibilidad de archivar de plano las denuncias. Antiguamente era la discusión de que si el fiscal podía o no tener esta discrecionalidad al momento de archivar, porque se decía que el fiscal únicamente persigue el delito y la facultad de definir si esto era o no correspondía al Poder Judicial. Entonces, la discrecionalidad al fiscal se le acuerda ahora para poner fin a algunas controversias en los derivados de la comisión del delito cuando estos son de poca intensidad, ¿no? Gracias. Sí, doctor. Continuando con la pregunta, la tercera pregunta nos plantea, ¿cuáles son los medios que se están implementando en la Fiscalía para enfrentar los procesos en tiempos de pandemia? ¿Cómo están haciendo para llevar las audiencias en este tiempo de coronavirus?
Gracias. Al respecto debo señalar que ahora más que nunca estamos en un contacto directo y en una coordinación directa con los magistrados del Poder Judicial. Todas las audiencias se están llevando a cabo vía virtual. Esto con la finalidad de preservar la seguridad de los actores, vale decir, de los abogados, del mismo fiscal, de los acusados o imputados o de los órganos de prueba. Sabemos que una de las medidas implementadas para evitar ser contagiado por el coronavirus viene a ser la distancia social, de tal manera que no podríamos nosotros estar reunidos en un solo lugar, como debe ser la concentración en un lugar para llevar adelante la audiencia y la inmediación también, esto con la finalidad de preservar la seguridad de las partes o de las personas que participan en esto. Pero esto ha llevado a algunos perjuicios en el proceso, porque lamentablemente los fiscales no pueden llevar sus órganos de prueba, vale decir sus testigos. Dado las cuarentenas y las medidas de seguridad para evitar el contagio que ha dispuesto el gobierno central, las personas no podían apersonarse ni al despacho fiscal ni al despacho de sus abogados para llevar a cabo las audiencias. Razón por la cual es que considero de que esta forma de llevar a cabo las audiencias en forma virtual, si bien es cierto, facilita para algunos casos, como por ejemplo para discutir las prisiones preventivas, las ceses de prisiones preventivas, las prolongaciones o prórroga de la prisión preventiva o la adecuación, pero en el juzgamiento mismo creo que perjudica, porque no se va a poder llevar a cabo a los órganos de prueba, no se va a poder llevar a declarar a los órganos de prueba. Gracias. Sí, doctor. Ahora tenemos la pregunta del doctor José Alfonso Mesía, que puede prender su micro y hacerle la pregunta al doctor, por favor. Muy bien, muchas gracias. Felicitaciones, doctor. Ha sido muy clara su explicación. Yo no soy de Derecho. Yo soy psicólogo y soy docente en la Escuela de Posgrado de la UNIFE y otras escuelas de posgrado a nivel de Perú. Y me apasiona el derecho, ¿no? Por eso asisto a este webinar. Mi pregunta, más allá de la explicación clarísima que ha dado, es su opinión acerca de la infiltración de los políticos a la Fiscalía y el uso de la Fiscalía para liberar a políticos delincuentes. Los casos más evidentes y probados han sido el de Alan García, que el fiscal prácticamente lo liberó de sus penas, y lo otro, el triste caso de Blancanélida Colán, que no veía los delitos que se cometían, que sucedían delante de sus narices, ¿no? Me gustaría su opinión ahora que está pasando nuevamente el tema de la invasión de los políticos a la Fiscalía y los juzgados, ¿no? Y qué cosa es lo que se está haciendo dentro de la, espero, mayoría de fiscales honrados y que permitirían así desarrollar justicia en nuestro país, ¿no? Todavía hay gente infiltrada y creo que las alumnas deben conocer de esto, comenzando por el fiscal Chávarri, que todavía sigue ejerciendo una labor tan importante para nuestro país, protegido por los partidos políticos y por otras personas, otros jueces vinculados básicamente al APRA, ¿no? Me gustaría su opinión. Gracias. Respecto a casos particulares no podría pronunciarme, porque para analizar con precisión yo debería conocer exactamente qué ocurrió en ese proceso. Pero lo que sí le puedo decir es de que los fiscales actuamos con objetividad y con imparcialidad. Solo nos debemos a la Constitución y a las leyes y eventualmente a las disposiciones e instrucciones de nuestros superiores, por ser nosotros un ente jerárquicamente organizado. Pero tampoco debe entenderse esas instrucciones de los superiores como inmiscuirse dentro de lo que se va a decidir o no, sino estas instrucciones deben de ser de carácter técnico-científico para llevar a cabo la investigación. Entonces, como respuesta le puedo dar de que nosotros, los fiscales,
participamos dentro del proceso penal y cumpliendo la función que la Constitución nos ha encargado, sin tener en consideración quién es el imputado. Todos deben de ser considerados como tal. No sabía yo aseverarle ni decirle respecto a lo que usted ha mencionado. No conozco en realidad exactamente qué ha ocurrido en ese expediente para pronunciarme al respecto. Gracias. Muchas gracias, doctor. Continuando con las preguntas, tenemos la siguiente pregunta. Después de formalizarle el fiscal la investigación preparatoria, ¿puede él mismo disponer el sobreseimiento? Sí, claro que sí. Recuerden que la investigación preparatoria tiene como único requisito los indicios de la comisión de un delito. No estamos hablando de que ya tenemos la certeza o la convicción de la comisión del delito. Para empezar una investigación o para formalizar la investigación preparatoria solamente se requiere que hayan indicios. Y puede ser que durante la investigación, el plazo de la investigación preparatoria, se hayan actuado elementos de convicción o hayan ofrecido elementos de convicción o se hayan llevado a cabo actos de investigación que digan lo contrario a esa sospecha o a esos indicios iniciales. De tal manera que a la conclusión de la investigación, el fiscal puede optar por requerir un sobreseimiento del caso. Cuando encuentre básicamente dos cosas: que los hechos no se han cometido, o los hechos que han sido postulados no se han cometido, o habiéndose cometido no constituyen delito, o no se ha podido vincular al imputado con estos hechos. Entonces, en esos supuestos, el fiscal puede requerir el sobreseimiento. O sea, no habría ningún problema. No es que necesariamente iniciada una investigación preliminar o preparatoria tiene que aterrizar en una acusación. No. Puede ser en un requerimiento de sobreseimiento. Muchas gracias, doctor. Tenemos la siguiente pregunta. ¿Los pedidos del Ministerio Público de prisión preventiva se condicionan ahora por el COVID-19? Sí, se han dictado normas legales que han establecido de que hay que tomar en cuenta en realidad lo que está pasando en las prisiones. Para nadie es una novedad que las prisiones están altamente pobladas. Hay una superpoblación o sobrepoblación de internos, así como han sido afectados por el coronavirus. De tal manera, al darse estos supuestos, la alta población penal, no podría haber una separación social, que es lo que se exige para no ser contagiados. De tal manera que ahora, para poder dictar una prisión preventiva, se tiene que evaluar en realidad si no hay otra alternativa menos gravosa que esta, pese a que en otras circunstancias podría darse lo que es una prisión preventiva. A mí se me ocurre que se debería de implementar con mayor prontitud y de repente en mayor proporción lo que son los billetes electrónicos, de tal manera que podemos tener en calidad de sujeción o en una posición de sujeción al proceso al imputado y podemos saber dónde está, ¿no? Y evitar el peligro de fuga. Gracias. Muchas gracias, doctor. Si alguno de los participantes tiene alguna pregunta, puede levantar la mano y le cedemos el uso de la palabra. El doctor José Julio Goicoechea tiene una pregunta. ¿Puede prender su micrófono? Sí, gracias Ruth. Más que una pregunta, era un comentario. En principio, felicitar a Orlando antes de hacer el comentario, porque obviamente él trabaja en el Ministerio Público y es como los abogados, ¿no? Nosotros para poder pronunciarnos sobre un tema tenemos que conocer el expediente. Es como que un médico atiende una consulta por teléfono. Pero una pregunta que todavía quedó en el tintero, Orlando, te digo porque yo conozco, muchas de estas chicas recién están comenzando en curso de procesal, cuando te hicieron la interrogante sobre, siendo el fiscal defensor de la legalidad y esto implica que deba velar por el debido proceso, ¿en qué momento se desvincula? Yo lo que entiendo es que las chicas
entienden que en el momento, quisiera que ahondes en este punto, en que el fiscal ya formula la acusación penal, se está desvinculando de una de las partes, y que ese era el sentido interrogante, ¿no? Porque mientras tanto, hasta que se dicta el sobreseimiento, el fiscal tiene todavía copiado el tema de la presunción de inocencia, ¿no? Cuando ya encuentra indicios, más que indicios, ¿no? Situaciones relevantes, estaría él aproximándose a la presunta comisión de un delito que, respetando la presunción de inocencia y la garantía del debido, me refiero al proceso, ya se tiene que dilucidar en un contradictorio en sede de juzgamiento. Me parece que por ahí va la pregunta, no sé si nos puedes aportar algo más, Orlando. No, en realidad no le estoy entendiendo bien lo que han preguntado, pero yo creo que no podría haber una desvinculación, porque finalmente el proceso, el fiscal va a tener que estar vinculado al imputado durante todo el proceso, desde la etapa de investigación preliminar hasta la sentencia, incluso hasta la ejecución de sentencia. No podría haber una desvinculación al respecto. La única desvinculación que podría encontrar de repente con la persona de la parte civil, de la persona del agraviado, cuando, por ejemplo, ellos han sido motivados de alguna manera y dicen que se desisten de la denuncia o ya no quieren participar. Finalmente eso ya no interesa al Ministerio Público. Una vez que se haya promovido la acción penal, esto ya es el Estado el encargado de perseguir el delito, porque la sanción del delito y el esclarecimiento de los hechos ya no importa únicamente a la agraviada, sino es en realidad a la sociedad en su conjunto. Entonces, podría desvincularse de la participación de la agraviada en ese supuesto, pero con respecto al imputado, considero que no. Gracias. Bueno, si no hay otra pregunta, Ruth, ¿me avisas si hay otra pregunta? ¿Algún participante tiene una pregunta adicional? Puede levantar la mano. Creo que ya no hay más preguntas, doctor. Queremos agradecer al doctor Orlando Gómez Oscorima por su excelente ponencia. Nos ha brindado todos los alcances de las funciones que tiene un fiscal superior y ha ahondado muy bien en el tema. Nos va a servir todo esto en especial a las estudiantes de pregrado, para formular o para seguir creciendo en el aspecto académico. Asimismo, queremos agradecer a los participantes que nos han acompañado por Microsoft Teams y por Facebook Live vía la página web del CEDE. Queremos invitarlos mañana. Tenemos otra conferencia a cargo del doctor Benjamín Morón y va a tratar de igual forma un tema muy interesante que ya vamos a estar lanzando el flyer hoy en nuestra página del Facebook. ¿Alguna acotación más, doctor José Julio Oicochea Elías? No, nada, Ruth, agradecerle a Orlando de manera especial. Yo sé, Orlando, que esto lo has hecho con todo corazón, con todo cariño para las chicas. Entiendo de que ustedes ahora ya están en audiencia, se ha sido un poco complicado, pero el tiempo también ha sido súper interesante. El tiempo, perdón, un segundito, se me da la señal. Es súper importante la oportunidad que nos ha podido brindar, ¿no? Tus conocimientos han servido de mucho para las chicas y bueno, agradecerte. Siempre estamos a la disposición. Orlando es amigo, hemos podido trabajar, pero en veredas opuestas, ¿no? Les cuento, yo estaba como juez superior y él como fiscal superior en el Distrito Judicial de Iquique, en la sede de Chincha, pero ha quedado una amistad, ¿no?, que me ha permitido abusar de la misma y poderle invitarlo a Orlando a esta conferencia magistral, y le voy chismeando que el decano también está expresándole a Orlando sus felicitaciones por el chat. Y nada, Orlando, estamos a la orden y te estoy comprometiendo para cualquier otra actividad académica. Sé que lo vas a hacer de corazón y las puertas de la Facultad de Derecho y sobre todo este círculo de estudios están abiertas para ti. Gracias, José Julio, muchísimas gracias. Y a todos los miembros del Círculo de Estudios en Derecho Penal de la UNIFE por darme la posibilidad de haber participado con ustedes.
y estando en tiempo de pandemia, lo único pedirles a todos y cada uno de ustedes que se cuiden. Se cuidan ustedes y cuidan a sus familiares. Buenas noches, muy amable. Bueno, damos por finalizada la sesión de hoy y nos desconectamos. Hasta mañana.